Bueno, hoy vamos a empezar entonces con el primer grupo, ¿sí? Que son los óxidos. Los óxidos básicamente son compuestos binarios que están formados obviamente por dos elementos y son binarios, donde uno de esos elementos es el oxígeno. Y el oxígeno que se combina con cualquier otro elemento de la tabla periódica. Si ese otro elemento de la tabla periódica con el que se está combinando el oxígeno es un metal, el óxido que se va a formar es un óxido básico, es decir, un metal se combina con el oxígeno y forma un óxido que en este caso es básico. Vamos a ver algunos ejemplos. El caso primero que ven ahí, que es el del calcio. Fíjense, el calcio se combina con el oxígeno gaseoso y me forma el óxido del calcio. Ya vamos a ver cómo se nombran estos, ¿sí? Primero vamos a ver cómo se clasifican. Así que tenemos un metal del grupo 2 de la tabla periódica que se combina con oxígeno. Acuérdense que el oxígeno es un gas, entonces siempre va a ser diatómico y me forma el óxido de ese calcio. El calcio tiene un solo estado de oxidación, que es 2. ¿Qué pasa con el caso del hierro, que tiene más de un estado de oxidación? Fíjense que el hierro tiene 3 estados de oxidación en la tabla, y bueno, y forma óxidos con 2 de ellos. Ya lo vamos a ver más en detalle, pero fíjense que tenemos por un lado el hierro con oxígeno y por otro también el hierro, pero lo que está cambiando entre estas dos reacciones es el estado de oxidación con el que está actuando el hierro. Por lo tanto, los dos compuestos que se forman son óxidos de hierro, pero tienen propiedades diferentes y se nombran diferentes. Que eso es básicamente lo que vamos a aprender hoy, a nombrarlos y a identificar a estos óxidos. Bien, les dije que también se podían combinar con, o mejor dicho, el oxígeno también se puede combinar con otros elementos de la tabla que no sean metales, o sea, los no metales. En este caso van a ser los óxidos ácidos, ¿sí? Un no metal más oxígeno forma un óxido también, pero un óxido ácido. Fíjense el caso del cloro, que si se fijan acá, el cloro está como diatómico y el oxígeno también, porque ambos son gases. ¿Está? Eso tienen que tener en cuenta al momento de plantear la reacción. La reacción de formación de ese óxido, bueno, ver cuáles son gases y cuáles son sólidos. El caso del fósforo, que también forma óxidos con distintos estados de oxidación. Estos son los dos óxidos que forma el fósforo. Ya lo vamos a ver más en detalle. Son los óxidos ácidos. Antes de ya empezar con lo que es la formulación y la identificación, es importante que sepan que existen determinados óxidos de algunos elementos como el berilio, el zinc, que no está en este cuadrito, el plomo, que dependiendo con quién estén combinados y el pH en el medio en el que se encuentren, pueden comportarse como óxidos ácidos o como óxidos básicos. Es lo que van a encontrar en la bibliografía como anfóteros, ¿sí? Un óxido anfótero. Se los nombro porque por ahí en el apunte creo que esto no está, y a lo mejor si consultan la bibliografía, puede ser que encuentren o vean que se los clasifica como algunos elementos o algunos óxidos como anfóteros. Y bueno, justamente es que tiene algunas propiedades de óxidos ácidos y de óxidos básicos. Está esto como completar un poco la parte teórica. ¿Sí? A nosotros a los fines prácticos esto no vamos a hacer mucho hincapié. Ahora sí, hoy vamos a ver la formulación y la identificación de los óxidos, que dijimos que se originaban a partir de la combinación de un elemento X más el oxígeno. En que ese elemento X podría ser un metal o un no metal. En general,
en los óxidos, el oxígeno siempre va a tener un estado de oxidación -2. En el 99% de los casos, el oxígeno va a tener un estado de oxidación -2, salvo cuando se una con el flúor, porque se acuerdan que el flúor era el elemento más electronegativo de la tabla. Entonces, a pesar de que el oxígeno sea el segundo elemento más electronegativo de la tabla, el flúor tiene la suficiente electronegatividad para quitarle los electrones al oxígeno. Por lo tanto, en este caso, el oxígeno va a trabajar con un estado de oxidación +2. ¿Sí? El único caso en que el oxígeno va a estar con estado de oxidación +2 es cuando se combine para formar un óxido con el flúor. Y también hay dos casos especiales que son los peróxidos y los superóxidos, que ya lo vamos a ver más adelante. Dijimos entonces que elemento más oxígeno, un óxido. Cuando ese elemento que se combina con el oxígeno tiene un solo estado de oxidación, por ejemplo, ¿cuáles pueden tener un solo estado de oxidación? Y bueno, el grupo 1 y 2 de la tabla periódica, ¿sí? Los metales alcalinos y los alcalinos térreos. Los del grupo 1 tienen estado de oxidación +1, todos, y los del grupo 2, estado de oxidación +2. Además, por supuesto, hay otros elementos que tienen también un solo estado de oxidación. Cuando el elemento que se combina con el oxígeno tiene un solo estado de oxidación, a ese óxido lo vamos a nombrar como óxido de X, o sea, óxido de ese elemento. Por ejemplo, si el oxígeno se combina con el sodio me forma el óxido de sodio, bueno, se va a llamar óxido de sodio, ¿está? Porque no hay alternativas. O sea, la única forma en que este sodio puede estar combinado con el oxígeno es con su, a ver, esperen que pongo acá, con su único estado de oxidación. ¿Cuál es el único estado de oxidación que tiene el óxido? El sodio, perdón, +1. Entonces, siempre que se forme un óxido de sodio, va a ser con estado de oxidación +1, óxido de sodio. Otro ejemplo, el óxido de calcio. En el caso del calcio también puede formar esos casos especiales que ya habíamos hablado, pero fíjense que acá está con el estado de oxidación +2 y el oxígeno siempre está con -2. Entonces no hay mucha alternativa para formar un óxido con el elemento calcio. Se llama óxido de calcio. Otro ejemplo del grupo 1, el litio. ¿Sí? Se va a formar óxido de litio. ¿Sí? No tiene complicación. ¿Qué pasa con los elementos que tienen más de un estado de oxidación? Por ejemplo, 2 estados de oxidación. Con el estado de oxidación más chico, se va a poner el nombre, se lo va a nombrar como óxido de la primera parte del nombre en latín, más la terminación oso. ¿Sí? No se preocupen porque no tienen que saber latín. Ya se van a ir familiarizando con los nombres. De hecho, las letras de los símbolos de la tabla periódica están en latín, o sea que eso ya les va a ir dando una pista de cómo nombrarlos. Y con el más grande va a ser lo mismo, óxido de la primera parte del nombre, con la terminación ico. Entonces, esta forma de nombrar los compuestos es la nomenclatura tradicional. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Fíjense, el hierro, que forma óxidos con el estado de oxidación +2 y +3, entonces con el más chico va a ser óxido ferro-oso. ¿Sí? Fer de ferrum, ¿está? Y con el más grande, fer-ico. Entonces se forma el óxido ferroso y el óxido férrico. Y hay un tercer caso que ya lo vamos a ver, que es especial de hierro. El azufre forma óxidos con +4 y +6. Entonces, con el más chico va a ser sulfur-oso. Y con el más grande, sulfur-ico, porque vienen del sulfurium, que es el nombre del azufre en latín. ¿Sí? Sulfuroso y sulfúrico. Con el cobre forma, creo que el cobre tiene esos únicos 2 estados de oxidación, forma óxidos con 1 y con 2, o sea, con +1 y con +2. Va a ser cuproso y cúprico, óxido cuproso y óxido cúprico. El cupr viene de cuprum, que es cobre en latín. El oro, que es aurum,
en latín, forma óxidos con +1 y con +3. Entonces, con el más chico, que es 1, se va a llamar óxido auroso. Y con el más grande, áurico. Fíjense que a todos los que hacemos es ponerle la primera parte del nombre en latín y agregarle al más chico la terminación oso y al más grande la terminación ico. Y por último el plomo, ¿sí? Con +2 y con +4 va a ser plumboso y plúmbico. Esta es la nomenclatura tradicional. Nosotros se la vamos a dar, como les dijo Roberto la clase pasada, porque bueno, la tienen que saber. Pero vamos a ver las otras formas de nombrar los compuestos que son muchísimo más fáciles. Bien, esta es la nomenclatura tradicional que cuando revean el que no estuvo, o los que la vieron y se acuerdan, Roberto se lo explicó muy bien, de dónde se originó y después cómo la IUPAC fue buscándole la vuelta a esto. Otra nomenclatura es la nomenclatura de stock, que es también bastante, o mucho más simple que la tradicional. Se coloca la palabra óxido de, el elemento y entre paréntesis, con números romanos, el número de oxidación con el que está formando el óxido. Vamos a ver algunos ejemplos. El caso del hierro. Estos dos ya los vimos hoy. Dijimos que era ferroso, ¿se acuerdan con el más chico? Este era, en la nomenclatura tradicional, el óxido ferroso. Y este, con la más grande, que era +3, era el óxido férrico. Terminaba en ico y terminaba en oso. Esa es la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura de stock, en los dos casos ponemos óxido de hierro, que es lo que se está formando, y entre paréntesis y número romano, el estado de oxidación en el que está participando el elemento que no es el oxígeno. Fíjense que acá el hierro está con +2, entonces acá entre paréntesis y número romano colocamos un 2. En este caso está con +3 en el óxido de hierro 3 o óxido férrico y colocamos entre paréntesis el número 3. Vieron que esta forma es mucho más fácil de nombrarla, pero hay una más fácil que ya la vamos a ver. Hay un tercer óxido que pueden encontrar por ahí, que es la combinación de los dos, que es el que se forma generalmente, o el que más por ahí podemos conocer, en las capas externas de un hierro que queda a la intemperie, que es el óxido, los pongo acá, el óxido ferroso férrico. Ferroso férrico, en la nomenclatura tradicional, o óxido de hierro, y entre paréntesis 2 y 3. Está actuando con las dos o con los dos estados de oxidación. ¿Cómo se formula? De esta manera. Sería como que está con +4 el hierro, ¿sí? Es así. El óxido férrico ferroso. Este se lo pueden aprender de memoria, ¿sí? Pero se los nombro por las dudas si lo encuentran por ahí. No sé si en la ejercitación está, nosotros no vamos a hacer toda la ejercitación, pero estos son los 3 óxidos que se pueden formar a partir del hierro, ¿sí? El óxido ferroso o óxido de hierro 2, el óxido férrico o óxido de hierro 3 y el óxido ferroso férrico u óxido de hierro 2,3, que se formula de esta manera. Bien, esta era la nomenclatura de stock. Hay una bastante más simple, que es bastante aceptada, o casi se está aceptando cada vez más, o estandarizando cada vez más. Ah, perdón, acá tenía otro ejemplo. ¿Sí? Con el fósforo, que es, fíjense, el fósforo es un no metal, este es un metal, entonces estos óxidos de hierro son óxidos básicos y estos son óxidos ácidos, ¿sí? Óxido de fósforo 3 y óxido de fósforo 4. Fíjense que acá el fósforo está con 3 y estos son los dos óxidos que puede formar el fósforo. ¿Cómo se llamará con la nomenclatura tradicional el óxido de fósforo 3?
A ver si alguien se anima. ¿Cómo se llamará este óxido de fósforo con la nomenclatura tradicional? A ver si alguien se anima a escribirlo ahí. Ahí dicen óxido fosfórico. Fíjense que el fósforo forma óxidos con estos dos estados de oxidación, con +3 y +5. Entonces, con el más chico, ¿qué era lo que se le agregaba a lo último? Oso. Entonces, este es el óxido fosforoso. Y este es el que dijeron ustedes al principio, el óxido fosfórico. Al estado de oxidación más chico se le agrega oso y al estado más grande se le agrega ico. ¿Qué pasa? ¿Por qué la confusión? Entiendo yo. Porque el fósforo tiene otros estados de oxidación, pero que no forman óxidos. Está por eso tiene o se presta por ahí a confusión. El fósforo va a formar óxidos solamente con esos dos estados de oxidación, con 3 y con 5. Y de ahí la complicación extra que tiene la nomenclatura tradicional. ¿Sí? Bien, ahora sí, vamos a pasar a la última, o al último, o la última nomenclatura o formulación, que es por atomicidad, que es probablemente la más simple. Lo que se hace es agregarle al principio de la palabra óxido y adelante de el elemento el prefijo de acuerdo a la cantidad de átomos que lo estén formando. Vamos a ver algunos ejemplos. El sodio, que ya lo vimos hoy. ¿Cómo se va a llamar este óxido de sodio? Y bueno, tiene un solo oxígeno, o sea que va a ser óxido solo. No le vamos a poner monóxido. O le podemos poner, sí, vamos a hacerlo así. Tiene un solo oxígeno, va a ser monóxido. Y de sodio tiene dos, o sea, disódico. O disódico. O disodio. Monóxido de disodio. En este caso, lo más simple, como vimos hoy, cuando ustedes tengan que nombrarlo, es directamente poner óxido de sodio, porque el sodio, ¿se acuerdan que dijimos que tenía un solo estado de oxidación? O sea que puede formar un solo óxido cuando se combina con el oxígeno. Pero en este caso tenemos un oxígeno, entonces monóxido, y tengo dos sodio, disodio. Fíjense este, que lo vimos recién, que era el óxido de hierro 3, o, ¿se acuerdan cómo se llamaba? El férrico. Trióxido, porque tengo 3 oxígenos, de dihierro, porque tengo 2 hierros. Y ven que es la forma más fácil de formular, porque simplemente no tengo que ni siquiera prestar atención al estado de oxidación con el que se está combinando el elemento o con que está actuando el elemento, porque lo único que hago es describir lo que estoy viendo. Fíjense este. ¿Cómo se va a llamar el de fósforo, que lo vimos recién? Sería trióxido de difósforo. Exactamente. Trióxido de difósforo. Muy bien. Y este entonces, Pentaóxido de disodio. Pentaóxido ajá, de difósforo. exactamente. De difósforo. Ajá. Es pentóxido, pero está bien, igual. O sea, esto es un poquito de práctica. Normalmente se lo llama como pentóxido, pero pentaóxido también está bien. Y este pentóxido de difósforo, sí, óxido fosfórico,
después cuando veamos fertilizante lo vamos a utilizar muchísimo, porque los fertilizantes comerciales que tienen fósforo, el fósforo que viene en el fertilizante viene de esta forma, de esta manera, como pentóxido de difósforo o pentóxido de difósforo. Bien, hasta acá, ¿alguna duda de cómo nombrar a los óxidos? Porque ahora se va a empezar a complicar un poquito más. Bueno. ¿Qué pasa con los elementos que forman óxido con más de 2 estados de oxidación? ¿Sí? Por ejemplo, ¿puede ser que alguien tenga el micrófono abierto? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con los óxidos qué pasa con los elementos que forman óxidos con más de 2 estados de oxidación? Y bueno, ahí se empieza a complicar. Un ejemplo de esto son los elementos halógenos. ¿Se acuerdan cuáles eran los halógenos? Eran los del grupo 7 de la tabla periódica. ¿Sí? Salvo el caso del flúor. Pero el cloro, el bromo y el yodo forman óxidos con 1, con 3, con 5 y con 7. Entonces, ¿cómo los vamos a nombrar? Y bueno, a los dos del medio, a 3 y a 5, como hacíamos antes, ¿sí? Con oso y con ico al final. Y al más chiquito le vamos a agregar óxido hipo, el elemento y oso. Y al que se forme con más 7 va a ser el óxido, per, el elemento y terminado por ico. Fíjense, el caso del cloro. Cuando se combina con más 1, o el estado de oxidación del cloro es más 1, forma el óxido hipocloroso. Con 3, óxido cloroso. Con 5, óxido clórico. Y con 7, óxido perclórico. ¿Se entiende? Vamos a ver el caso del yodo también. Y ya tenemos las 3 formas de nombrarlo de paso. El yodo, al igual que el cloro y al igual que el bromo, forma óxidos con los 4 estados de oxidación. Con 1, con 3, con 5 y con 7. Entonces, con el más chiquito, en la nomenclatura tradicional, le agregamos. Esperen que voy a cambiar acá. Le agregamos hipo y lo hacíamos terminar en oso. Al 3, terminación en oso. Al 5, terminación en ico. Y al 7, que es el más grande, le agregamos per adelante y terminación ico. ¿Está? Estos dos son terminación ico y estos dos terminación oso. Esos son los 4 óxidos que forman estos elementos. Fíjense acá en la nomenclatura de stock: óxido de yodo 1, óxido de yodo 3, óxido de yodo 5, óxido de yodo 7. El caso del cloro: óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5 y óxido de cloro 7. Y por atomicidad, fíjense, monóxido de dicloro, de diyodo, perdón, en este caso, trióxido de diyodo, pentóxido de diyodo y heptóxido de diyodo. En el caso del cloro, vamos a hacer la del cloro. Monóxido de dicloro para el 1, para el 3, trióxido de dicloro, para el 5, pentóxido de dicloro y para más 7, heptóxido de dicloro. ¿Se entiende hasta acá? Fíjense que la parte, o sea, la nomenclatura más complicada es la tradicional. La de stock y la de atomicidad no son tan complicadas por la facilidad que tiene el nombrar el compuesto.
sobre todo la de atomicidad. Bien, si no hay ninguna duda, vamos a empezar con algunos casos especiales. ¿Cuál nomenclatura vamos a usar normalmente? La que a ustedes les parezca más fácil. No vamos a usar un estándar, porque depende de la bibliografía, se usa una u otra, y ahora vamos a ver algunos casos especiales en los que para un mismo elemento se usa, con algunos estados de oxidación, se nombra de una manera y para otros estados de oxidación de otra manera. Así que bueno, lo importante es que más o menos tengan una idea de cómo se formula con los tres tipos de nomenclatura. Ya les digo, nosotros no le vamos a evaluar un parcial de formulación porque, bueno, nos interesa que sepan cómo se formula y cómo se identifica un compuesto, pero tampoco creemos que es súper relevante para un técnico saber formular e identificar compuestos a la perfección. La fórmula sí, porque es nombrar e identificar. Y ya vamos a ver con la ejercitación. Ustedes tienen que saber, si le dan la formulita del compuesto, saber nombrarlo, y si le dan el nombre, saber formularlo. En eso consiste la formulación y la identificación de compuestos. Bien, recién yo les comentaba que había algunos casos especiales. Vamos a ver tres casos especiales, que son el nitrógeno, el manganeso y el cromo. El nitrógeno, fíjense que forma óxidos con los 6 estados, en realidad con 5 estados de oxidación. Con +1, +2, +3, +4 y +5. Y además, y en el caso del fósforo también pasa esto, ya después lo vamos a ver, fíjense que estos dos compuestos son los mismos, nada más que están formulados de manera diferente. Esto acá se puede simplificar la molécula y queda como el dióxido, o si no, tetróxido de dinitrógeno. En los dos casos el nitrógeno actúa con 4. Bien, con +1 y con +2, los óxidos de nitrógeno lo vamos a nombrar con la nomenclatura tradicional. Y son los únicos óxidos de nitrógeno que se van a nombrar con la nomenclatura tradicional. Y van a ser el óxido nitroso y el óxido nítrico. ¿Está? Entonces, el óxido de nitrógeno con estado de oxidación del nitrógeno +1 y +2 los nombramos de la manera tradicional, como óxido nitroso para el 1, que es el más chico, y nítrico para el 2. Esto se lo van a tener que aprender de memoria. Para los otros 3 estados de oxidación los vamos a nombrar con el método de atomicidad. ¿Cómo van a ser? Bueno, cuando el nitrógeno está con +3, va a ser el trióxido de dinitrógeno. Con +4, dióxido de nitrógeno o tetróxido de dinitrógeno. Y con +5 va a ser pentóxido de dinitrógeno. Otro caso especial es el manganeso, que forma óxido con 5 estados de oxidación. Y fíjense cómo los vamos a nombrar. Para el más chico, para +2, es óxido manganoso. Para +6, óxido mangánico. Y para +7, ¿se acuerdan que lo vimos hoy en el caso de los haluros? Permangánico. Y con 3 y con 4, que serían las excepciones, van a ser
el trióxido de manganeso y dióxido de manganeso. ¿Sí? Esto es un poquito de memoria. Para 2, para 6 y para 7 usamos la nomenclatura tradicional. Para 3 y para 4 usamos estos nombres, trióxido de manganeso y dióxido de manganeso. También lo pueden nombrar por el método de atomicidad, ¿sí? Trióxido de dimanganeso, monóxido de manganeso, dióxido de manganeso, trióxido de manganeso y con 7 sería heptóxido de dimanganeso. Y el ¿Puede último, dejar un ratito, profesora, ese transparencia? sí, sí. Después ustedes van a tener esta clase igual, grabada para que la revean despacito y vayan analizándolo con más tiempo. Así que no se preocupen. Gracias. Bueno, de nada. Y el último caso especial que vamos a ver en esta primera tanda es el cromo, que tiene, que forma óxidos, perdón, con los 3 estados de oxidación que tiene el cromo, que son 2, 3 y 6. Fíjense, con 2 y con 3 los nombramos con la nomenclatura tradicional, óxido cromoso y óxido crómico. Por supuesto, con el de, con la nomenclatura por atomicidad sería monóxido de cromo y trióxido de dicromo. Y para el caso de el cromo con el estado de oxidación más 6, lo vamos a llamar como trióxido de cromo. ¿Está? Esos son los 3 casos especiales que vamos a ver ahora. Después vamos a ver 2 casos más, que son un poquito más fáciles. Bueno. Y el primer caso, profesor, de los que dio recién, ¿cuál es? El nitrógeno. A ver, esperen que vuelvo para atrás. Mira, el nitrógeno esto lo van a tener, chicos. Yo mañana, más tardar pasado, ya van a tener la clase. Gracias. Nitrógeno, Gracias. manganeso, y el cromo. Bien, vamos a 2 tipos especiales de óxidos, que ya se los nombró en la clase de ayer Roberto, que son los peróxidos y los superóxidos. Los peróxidos son óxidos especiales en donde el oxígeno utiliza -1 como estado de oxidación. Y el más común de todos es el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, que es el que está primero, ¿está? Que es H2O2. Pero hay algunos más, el peróxido de litio, el peróxido de sodio, el peróxido de calcio, el peróxido de bario. Fíjense que cuando se está combinando o se está formando con el grupo 1 de la tabla periódica, ambos elementos tienen un subíndice 2, el agua oxigenada, el peróxido de litio y el peróxido de sodio. Y cuando este peróxido surge de la combinación del oxígeno con algún elemento del segundo grupo de la tabla periódica, queda como dióxido, o parece un dióxido. ¿Está? Pero tienen que prestar atención de que
no es el dióxido de calcio porque fíjense que el calcio, ni el bario también, tienen estado de oxidación +2. Entonces, fíjense, si el oxígeno tendría -2 acá, esto es lo mismo para el calcio que para el bario. Si el oxígeno tendría -2, que es cuando forma los óxidos comunes, tendría 4 cargas negativas y solo 2 cargas positivas del calcio. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto no sería un óxido, sino que sería un anión, porque me estarían sobrando 2 cargas negativas. O sea, esta molécula tendría 2 cargas negativas, porque fíjense, tengo 2 oxígenos con 2 cargas negativas cada uno, tendría 4 cargas negativas, y el calcio solo tendría 2 positivas. Entonces, eso es a lo que tienen que prestar atención para saber si están frente a un peróxido o a un óxido común. Estos son básicamente los peróxidos que van a encontrar. Los elementos actúan siempre con su estado de oxidación, los del grupo 1 con +1 y los del grupo 2 con +2. El que cambia el estado de oxidación es el calcio, el oxígeno, que en este caso no está trabajando con -2 como los óxidos comunes, sino con -1. Actúa con -1 el oxígeno. Fíjate acá en el caso del peróxido de bario. El oxígeno tiene una carguita negativa, entonces 2 por 1, acá tengo -2, el balance de carga. Y el bario siempre actúa con +2. Bien. Estos son los peróxidos. El oxígeno actúa con -1. Y el otro caso son los superóxidos, que el oxígeno en este caso actúa con -1/2. Con -1/2. Fíjense, superóxido de sodio, superóxido de potasio, superóxido de calcio, superóxido de zinc. En todos estos casos, el oxígeno está actuando con -1/2. Por ejemplo, en el de zinc, fíjate, 4 por -1/2 es -2, las cargas acá, y el zinc +2. ¿Cómo me doy cuenta de que este óxido no es un óxido común de zinc? Si fuese un óxido de zinc, el oxígeno tendría 2 cargas negativas. Entonces, 2 por 4, acá tendría -8, y el zinc nada más que 2. En ese caso, adelante del zinc iría un 4. Al formar el compuesto, sí. Claro. Sí, sería el zinc más oxígeno gaseoso y me da este compuesto. Entonces, fíjate. Acá. Sería así, no delante del zinc. O sí, o sea, si quisiera formar un óxido común, pero no tiene este formato, digamos. Este compuesto se origina de esta manera. El zinc más 2 oxígeno gaseoso me da el superóxido de zinc. Ajá, entiendo. Ahí lo veo. ¿Está? ¿Alguna duda? Volviendo a la consulta, ya por si alguno quedó colgado, lo que preguntaba la compañera era si tenía que poner un 4, si quería formar el óxido de zinc. Y no, porque el zinc está formando, perdón, a ver, que no sé qué le pasó a esto. Ahí está. El zinc solamente tiene estado de oxidación +2.
Entonces, el óxido de zinc va a ser así, ¿sí? Oxígeno, zinc. El oxígeno con -2 y el zinc con +2. Ese sería el óxido de zinc. Sí, lo puedo volver a explicar. Aguantame que borro acá abajo todo esto que escribí acá. Y lo voy a hacer con otro de los ejemplos que está ahí. Bien, a vos te dan este compuesto. Vos decís, bueno, tiene oxígeno y tiene otro elemento, es una molécula binaria, es un óxido. ¿Está? Vamos con el de potasio, por ejemplo. Vos decís, bueno, tengo este compuesto. Me dicen nombrar este compuesto. Te repito, es una molécula binaria porque tiene solamente 2 elementos. Uno de esos elementos es un oxígeno, el otro es un metal. Entonces esto es un óxido básico. Eso es lo primero que vos podrías decir. A ver, vamos a analizar. El potasio tiene un solo estado de oxidación, que es +1. O sea que esta molécula con cargas positivas solamente tiene una carga positiva. El oxígeno en los óxidos está con 2 cargas negativas, o sea, el estado de oxidación del oxígeno para formar un óxido es -2. Y además tengo 2 moléculas de oxígeno, 2 átomos de oxígeno, perdón. Entonces, 2 por 2 tengo 4 cargas negativas. Entonces hay algo que está mal, porque esta molécula no tiene ninguna carga acá arriba, o sea que no es un anión. No es un anión ni es un catión, no es un guión, digamos, por decirlo correctamente. Esta molécula no es un guión, entonces quiere decir que es eléctricamente neutra. Pero yo cuando saco la cuenta, veo que no es un óxido, porque si fuese un óxido tendría 4 cargas negativas y solo una positiva. O sea, me estarían sobrando 3 cargas negativas. Entonces, ¿con cuánto o con qué estado de oxidación está el oxígeno en esta molécula? Y bueno, yo lo que sé seguro es que el potasio tiene una carga positiva y que tengo 2 átomos de oxígeno. Entonces, si tengo una carga positiva, en esta parte de la molécula tiene que haber una carga negativa para que sea eléctricamente neutra. Si necesito que el oxígeno me aporte una carga negativa y tengo 2 átomos, quiere decir que cada uno de estos átomos de oxígeno está con una carga de -1/2. -1/2 más -1/2 me da -1. Y cuando el oxígeno trabajaba con -1/2, estábamos en presencia de un superóxido. El mismo razonamiento es para darme cuenta si estoy en presencia de un peróxido, que es lo que vimos recién. Perfecto. Vamos a arrancar con la ejercitación. Vamos a hacer algunos problemas. Ustedes tienen de tarea el resto para ejercitar. Bueno, vamos entonces a la pregunta número 1. Dijimos que vamos a hacer el punto B. Si teníamos este óxido de cloro. Lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación de formación, que ya la habíamos hecho, pero la repetimos. Dijimos que teníamos el cloro, que se combinaba con el oxígeno, y me formaba ese compuesto que está escrito ahí.
Hay que tener en cuenta que tanto el oxígeno como el cloro son gases. Entonces, ambos van a estar como moléculas diatómicas, con un 2 acá abajo. Vamos a balancearla. ¿Se acuerdan cómo balanceábamos? Fíjense, de este lado tengo 2 cloro y de este lado tengo 2 cloro. Estamos bien. Oxígeno de este lado tengo 2 y de este lado tengo 3. Así que ahí ya se complicó. ¿Cuál es el múltiplo más cercano o más chico entre 2 y 3? 6. Entonces voy a tener que buscarle la vuelta para tener 6 átomos de oxígeno de cada lado. ¿Cómo lo hago? Pongo un 2 acá y un 3 acá. Entonces, fíjense. 3 por 2, 6. Y acá 2 por 3, 6. Perfecto, ahí balanceé el oxígeno. Pero ahora tengo 4 cloros del lado de los productos y solo 2 cloros del lado de los reactivos. Entonces necesito también poner un 2 acá adelante. Y ahora sí, vamos a hacer la comprobación de rigor. Cloro, 2 por 2 es 4. Tengo 4 átomos de cloro. En los productos tengo 2 por 2, 4. Está bien. Vamos a comprobar el oxígeno. 3 por 2, 6. Tengo 6 átomos de oxígeno del lado de los reactivos. 2 por 3, 6. Tengo 6 átomos de oxígeno del lado de los productos. La ecuación está balanceada. ¿Alguna duda con esto? Es lo que vimos en la clase de reacciones químicas. Bien, listo, ya hice la ecuación, ya la balanceé y ahora tengo que nombrar el compuesto. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Y bueno, con la nomenclatura tradicional, la nomenclatura por atomicidad y la de Stock. A ver, ¿quién se anima a nombrar este compuesto con la nomenclatura tradicional? Fíjense, esperen un poquitito, no se desesperen. Aguántenme que cambio el color acá. Fíjense, el oxígeno siempre trabajaba con estado de oxidación -2. Entonces tengo 2 por 3, 6. Y acá el cloro tengo un 2, o sea que necesito 6 cargas positivas, o sea que va a estar trabajando con estado de oxidación +3. ¿Se entiende? Lo primero que hago es ver el oxígeno. Siempre está con -2, entonces 2 por 3, tengo 6 cargas negativas que me aporta el oxígeno, por lo tanto necesito que el cloro me aporte 6 cargas positivas. Como tengo 2 átomos, va a tener que estar con estado de oxidación +3 cada uno. Un truquito para darse cuenta con qué estado de oxidación están actuando cada elemento. Cruzar de esta manera, ¿sí?, los subíndices. El 2 va acá arriba y el 3 de acá abajo pasa acá arriba. Obviamente el oxígeno es negativo y el cloro es positivo. Bien. Sí, en todos los casos. Bien, ahí Eugenia dice óxido cloroso. ¿Todos están de acuerdo que este va a ser el óxido cloroso? ¿Se acuerdan que el cloro era un caso especial? Porque era un halógeno. Entonces formaba óxidos con +1, +3, +5 y +7. Y con +3 era, como dice ahí la compañera, el óxido cloroso. Óxido cloroso, terminado en oso. Bien, ¿cómo lo vamos a nombrar a este compuesto? Con la nomenclatura por atomicidad.
que era la que le poníamos el di, el tri adelante, el mono. A ver, alguien. Ahí dice Maggie. Trióxido de dicloro. Perfecto. Este va a ser el trióxido de dicloro. Trióxido porque tengo un 3 acá, dicloro porque tengo 2 átomos de cloro. Perfecto, y la última, la nomenclatura de Stock, que era la que sí o sí se nombraba como óxido de cloro, y entre paréntesis colocaba el estado de oxidación del elemento. Óxido de cloro 3. Vamos con otro. ¿Alguna duda? Bien, vamos con el punto E del mismo ejercicio. Este compuesto que, fíjense, vamos a analizarlo. Tiene solamente 2 elementos. Uno de ellos es el oxígeno, entonces es un óxido. Vamos a hacer la ecuación de formación. ¿Cómo va a ser? Y bueno, tengo el yodo y el oxígeno. Y me forma ese compuesto que tengo ahí, que tiene 2 átomos de yodo y 7 de oxígeno. ¿El yodo es un gas? No. No, el yodo no. Fíjate que los gases en la tabla periódica están de color rojo, que son, por supuesto, los gases nobles, que no se combinaban con nadie, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro y el hidrógeno. En algunos casos, también algún elemento en alguna circunstancia especial puede ser como un gas. Pero en este caso, no. El oxígeno, sí. O sea que le ponemos el 2 acá abajo. Bien, vamos a ver. Tengo un yodo y acá tengo 2 yodos, ya estamos en problemas. Y tengo 2 oxígenos y acá tengo 7 oxígenos. Entonces tengo que buscar un número X, que sea múltiplo de 2. Esperen que no sé qué le está pasando a esto. Ahí está. Bien. Que sea múltiplo de 2 y de 7. ¿Cuál es el número o el múltiplo más chico entre 2 y 7? $14. Entonces voy a tener que buscar la forma de tener 14 átomos de oxígeno como reactivo y 14 átomos de oxígeno como producto. ¿Cómo lo voy a lograr? Y bueno, multiplicando por 7 acá y por 2 acá. Entonces, 7 por 2, 14. 2 por 7, 14. Y me queda el yodo. Pero como está solito acá el yodo, no se me complica para balancearlo.
De este lado tengo 4, o sea que acá adelante le pongo un 4. ¿Está? Está balanceado. Ahora vamos a analizar con qué estado de oxidación está trabajando el yodo. Vamos a hacer el truquito de cruzar. Entonces el oxígeno, cruzamos el 2, está con -2, y el yodo entonces cruzamos el 7, va a estar con +7. Bien, ¿en qué parte, Paula? En la parte de la reacción, es lo que vimos en la reacción y el balanceo, lo vimos en la clase de reacciones. Y en esta parte es lo que yo les dije acá arriba, ver con qué estado de oxidación están trabajando cada elemento. El balanceo. Profesor, perdón, le quería hacer una consulta. El único halógeno que lleva su índice 2. Sí. Se me cortó, no escuché. No sé quién había preguntado que se cortó y no... Alicia. Le preguntaba, profesor, ¿ahí sí me escucha? Sí, la escucho. Si el único halógeno que lleva su índice 2 al escribir la reacción es el cloro. El cloro seguro, no sé ahora, capaz que ¿El Roberto... yodo no lleva su índice 2? No. No, y el bromo tampoco. Gracias. El flúor, el cloro, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Son los 5 que llevarían su índice 2. El flúor estaba en duda porque como es un caso especial, pero sí, serían los que están... Sí, es un caso especial, pero generalmente está como gas y aparece como flúor sudor. Perfecto. Entonces, los que están con rojo en la tabla periódica, por lo menos los Sanger-Wechsle, que son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el cloro, aparecen como elementos diatómicos. Por supuesto que los gases nobles están en rojo, pero dijimos que ellos no se combinaban con nadie. Gracias. No, de nada. Gracias a vos por consultar. Bien, el tema del balanceo, Paula. A ver si lo podemos volver a balancear, a ver si te queda más claro. Esto lo vimos está más en detalle por ahí, si querés rever la clase de reacciones químicas, pero te lo vuelvo a explicar. Lo primero que vamos a hacer es ver cuántos átomos tengo de cada elemento en los reactivos y cuántos átomos de cada elemento en los productos. Fíjate, de yodo en los reactivos tengo uno solo y en los productos tengo 2 átomos, o sea que el yodo no está balanceado. Vamos a ver el oxígeno. En los productos, en los reactivos, tengo 2 átomos de oxígeno. Y en los productos tengo 7. O sea que tampoco está balanceado. El yodo se podría balancear fácilmente poniendo un 2 acá adelante. Vamos a balancearlo primero. Vamos a poner un 2 acá. Entonces digo, tengo 2 átomos de yodo de este lado, 2 átomos de yodo de este otro lado, está balanceado el yodo. Vamos a balancear el oxígeno. ¿Qué pasa? 2 y 7, o sea, el 2 no es múltiplo de 7. Entonces tengo que buscar la forma de que los oxígenos de los reactivos y de los productos sean la misma cantidad. ¿Cómo lo voy a lograr? Buscando un número que sea múltiplo entre 2 y entre 7.
¿sí? El único, o el más chico, mejor dicho, no el único, el múltiplo más chico entre 2 y 17 es 14. Entonces, sí o sí, de ambos lados voy a tener que tener 14 átomos de oxígeno. ¿Cómo logro tener 14 átomos de oxígeno del lado de los reactivos? Multiplicando esta molécula de oxígeno por 7, porque 2 por 7 es 14. O sea, acá tengo 14 oxígenos. De este otro lado, tengo nada más que 7, o sea que tengo que multiplicar por 2 acá. 2 por 7, 14 átomos de oxígeno. Y ahí balanceé el oxígeno. Pero ¿qué pasó? Se me desbalanceó el yodo, ya no me quedó balanceado, porque acá tengo 2 átomos de yodo y de este lado tengo 2 por 2, 4 átomos de yodo. Esto es una I. ¿Cómo balanceo el yodo? Y bueno, de este lado no lo puedo modificar, o sea, del lado de los productos, porque si modifico el 2 que está delante de este óxido, se me va a modificar el oxígeno, que recién balanceé. Entonces, sí o sí de este lado voy a tener 4. ¿Cómo tengo 4 de este lado? Y bueno, en vez de multiplicar por 2 este yodo, lo multiplico por 4. Y ahí sí, ya paso a tener 4 yodos de este lado y 4 yodos de este otro lado. Bien, ahí está. ¿Se entendió? No sé si alguien más tiene alguna duda de esto. El tema del balanceo, como lo vimos la clase de reacciones químicas, bueno, es un poquito de prueba y error también. Y por supuesto muchísima práctica. Acá era 4. Bien, ya tenemos la ecuación de formación, ya la balanceamos y ahora tenemos que nombrarlo. Dijimos que para saber el estado de oxidación podía agarrar y cruzar estos números y ahí ya los obtenía. Otra cosa que puedo hacer es razonarlos un poquito. ¿Cómo lo razonaría? Y bueno, yo de oxígeno tengo 7 átomos. Ven, le voy a borrar la parte de arriba. Vamos a borrar acá. Acá no pasó nada. Yo de oxígeno tengo 7 y yo sé que en los óxidos el oxígeno está como -2. O sea que 2 por 7, 14. Tengo 14 cargas negativas. Por lo tanto, el yodo me va a tener que aportar 14 cargas negativas sí o sí. Tengo 2 átomos de yodo. 14 dividido 2, 7. 2 por 7, 14 cargas positivas y este óxido es eléctricamente neutro. Está con +7 y es un halógeno. ¿Se acuerdan que formaban con 1, con 3, con 5 y con 7? Entonces, ¿cómo se va a llamar con la nomenclatura tradicional este óxido? A ver si alguien lo dijo mientras estábamos. A ver. Sí, ahí está. Óxido periódico. ¿Se acuerdan? Óxido periódico. ¿Por qué? A ver, vamos a ponerlo así. Acá le pongo ox, para no volver a escribir óxido. Óxido periódico. Se le agregaba per y la terminación ico. Óxido periódico. Con la nomenclatura por atomicidad, creo que la nombraron también, por ahí arriba, a ver. Heptaóxido de dicloro. O heptóxido de dicloro también puede ser. Heptóxido de
de dicloro, de diyodo, perdón, yo me confundí. Diyodo acá. Yodo. Ahí está. Heptóxido de diyodo. Y nos falta la última, que es la nomenclatura de Stock, que va a ser óxido de yodo. Y acá le vamos a poner el estado de oxidación con números romanos. Óxido de yodo 7. Bien, ¿alguna duda de esto? Pasamos a otro ejercicio. Los demás que tienen ahí son con el mismo razonamiento. Bien. Ejercicio número 2. Escribe la fórmula o nombre según corresponda. O sea, lo que tenemos que hacer acá es o formular o identificar los compuestos, que es lo que hablábamos hoy. Vamos con el B, el punto B. Tengo la fórmula, tengo que nombrarla o identificarla. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, fijarme el estado de oxidación con el que está actuando, en este caso el azufre. Fíjense, el oxígeno va a estar siempre con menos 2. 2 por 2, 4. Quiere decir que, como tengo un solo átomo de azufre, va a tener que estar sí o sí con más 4 acá. Y más 4 es un estado de oxidación con el que el azufre forma óxido. ¿Qué pasa? El azufre es otro caso especial, podríamos decir, porque va a formar óxido con 3 estados. Lo que pasa que uno, cuando está con más 2, con más 4 y con más 6. Con más 4 va a ser el óxido sulfuroso. Con más 6, óxido sulfúrico, y también pueden ser que lo encuentren con esta oxidación más 2, que es el monóxido de azufre. ¿Está? Pero bueno, en este caso está con más 4, entonces va a ser el óxido sulfuroso en la nomenclatura tradicional. Ahora falta nombrar las otras dos. Las otras dos nomenclaturas. En realidad, sí se están cruzando, lo que pasa es que te queda así. Si las cruzas, te quedaría 2 acá y 4 acá. Que esto es lo mismo que decir, ahí ves, lo simplificamos, este queda en 1 y este queda en 2. Que es algo que vamos a ver también que pasa con el caso del pentóxido de fósforo. El pentóxido de difósforo es así, pero también lo pueden encontrar de esta manera. ¿Está? Si dividimos esto por 2, me queda un 2 acá y un 5 acá. ¿Te das cuenta? Porque podría estar con 6 acá arriba. Entonces ya sería completamente distinto.
Si estaría con 6, y el oxígeno estaría con 3 acá. Perdón, a ver, 2 por 3, 6. Ajá. Y si estaría con 2, sería el monóxido de azufre. Sería así. Bien, no, de nada. Consulten todas las dudas que tengan. Aprovechen. De todas formas, seguramente le van a surgir más dudas. Las pueden hacer en el foro o en la clase que viene. Entonces dijimos, con la nomenclatura tradicional, óxido sulfuroso. Con la nomenclatura por atomicidad, ¿cómo sería? Dióxido, fíjense, tengo 2 oxígenos, dióxido de azufre. Y la de stock, obviamente es óxido de azufre, pero en este caso, entre paréntesis, le ponemos el estado de oxidación. Dijimos que era 4. Bien, vamos con otro caso. Acá me da el nombre y lo tengo que formular. Óxido de fósforo 3. ¿Cómo lo formulo fácilmente? Y bueno, yo sé que tiene fósforo y tiene oxígeno. Y si me dice que es óxido de fósforo 3, quiere decir que el fósforo está trabajando con más 3 acá. Entonces, si tengo 3 cargas positivas, voy a necesitar 3 cargas negativas. Pero ¿qué pasa? El oxígeno en los fósforos está con menos 2. Entonces acá bien, le decía, entonces acá tengo que buscar la forma de tener la misma cantidad. ¿Cómo lo hago? Y bueno, multiplicando cruzado o bajando los exponentes, como hacíamos hoy, pero al revés. Bajo el 2 acá y bajo el 3 acá. 3 por 2, menos 6. 2 por 3, más 6. ¿Está? Y ahí me quedó formulado el óxido de fósforo 3. ¿Cómo más se podía llamar este óxido de fósforo 3 con la nomenclatura tradicional? ¿Cómo lo llamábamos? ¿Se acuerdan que lo vimos hoy al principio? Sí, es una forma fácil de darte cuenta cuántos elementos poner abajo. Si no, por matemática también lo sacás, porque vos necesitas la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Si el oxígeno tiene menos 2, vamos a borrar abajo.
Si el oxígeno tiene -2 y el fósforo está trabajando con +3, y bueno, necesito la misma cantidad de cargas positivas y negativas. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de estos dos elementos? El 6. Entonces necesito 6 cargas positivas y 6 cargas negativas. ¿Cómo obtengo 6 cargas positivas? Con 2 átomos de fósforo. ¿Cómo obtengo 6 cargas negativas? Con 3 átomos de oxígeno. ¿Sí? Y está bien, es el óxido fosforoso. ¿Alguna duda de esto? Ya van a ver que cuando vayan practicando le van a ir agarrando la mano. Ahí en la guía tienen este cuadrito, que tienen que ir completando con los nombres. Vamos a ir haciendo alguno. El primero, esto EO es estado de oxidación. ¿Sí? Esto acá es estado de oxidación. Vamos con el primero. Es un óxido de sodio. El sodio dijimos ya varias veces que pertenece al grupo 1, tiene un solo estado de oxidación. ¿Que cuánto era? +1. Entonces el sodio está como +1. ¿Cómo lo nombrábamos con la nomenclatura tradicional? Y la de stock también. Acá los nombramos iguales, en este caso. ¿Cómo les parece que podemos nombrar este óxido que tiene sodio? El sodio tiene un solo estado de oxidación. Entonces, ¿cómo nombrábamos en la nomenclatura tradicional? Y también lo podemos nombrar en la de stock, podría ser también a este compuesto, sí, óxido de sodio. Óxido de sodio. Y acá sería monóxido de sodio, pero como el sodio forma un solo óxido, monóxido de sodio, podríamos esta parte de mono omitirla. Y por atomicidad va a ser igual, monóxido de sodio. No, acá yo me confundí, perdón. Yo lo que quise decir que eran iguales, pasa que me cambió el sentido de las columnas. La de tradicional y la de atomicidad podemos nombrar de igual manera. La de stock sería óxido de sodio y entre paréntesis 1. Que este paréntesis lo podemos editar también. Monóxido de disodio, acá está bien. Muy bien. Monóxido de disodio. Óxido de sodio y óxido de sodio. Vamos con el bario. El bario también tiene un solo estado de oxidación, que es +2. Entonces, a ver, vamos a tratar de formularlo. Sabemos que tiene bario y que tiene un oxígeno, pero no sabemos cuántos átomos de cada uno hay. El oxígeno está con 2 cargas negativas y el bario con 2 cargas positivas. Entonces es un átomo de cada elemento, el óxido de bario.
Queda como está. Nomenclatura tradicional, óxido de bario. La de stock, ¿cómo va a ser? Y bueno, va a ser igual. Porque va a ser óxido de bario, pero en este caso en vez de 1, 2. Aunque esto también lo podría omitir si quiero porque, digamos, no hay opciones. El óxido de bario siempre es con el estado de oxidación más 2. Por atomicidad, monóxido, monobario u óxido de bario. No, bario no es de dibario porque tengo un solo bario. Tengo un bario, fíjate, no te confundas el estado de oxidación, que es más 2, con la cantidad de átomos que tiene esa molécula, ese óxido. Tengo un átomo de bario y un átomo de oxígeno. Claro, porque es solo. No, no es necesario. No es necesario porque yo ya sé que el óxido de bario se forma pura y exclusivamente con el estado de oxidación más 2 en el bario. Lo mismo que el óxido de sodio. Yo sé que el óxido de sodio es con el sodio más 1. Por atomicidad, ¿cómo va a ser? ¿Monóxido de monobario o monóxido de bario? Monóxido de bario. Al elemento no es necesario ponerle la palabra mono acá adelante. Cuando está solo, ya sé que es 1. ¿Sí? Monóxido de bario. Exacto. Monóxido de bario, por atomicidad. Vamos con el trióxido de cromo. Trióxido de cromo. ¿Se acuerdan que el cromo era uno de los casos especiales que vimos? Que formaba óxidos con 2, con 3 y con 6. Y que el trióxido de cromo tenía un nombre especial. Y un único nombre. Por eso, acá fíjense que no tiene nombre con nomenclatura tradicional. ¿Con cuánto o con qué estado de oxidación del cromo se formaba el trióxido de cromo? Con 6. Con 6. Aparte ya el nombre te está dando la pista, porque fíjate, dice trióxido de cromo, y dijimos que cuando era 1 no le poníamos la palabra mono adelante, poníamos el elemento. Entonces quiere decir que tengo un átomo de cromo, porque solamente dice cromo, y tengo 3 átomos de oxígeno, porque dice trióxido, o sea, 3 átomos de oxígeno, y el cromo está solo, o sea que tengo un solo átomo. Trióxido de cromo. Ya lo formulé, y bueno, si el oxígeno siempre está con menos 2, tengo 6 cargas negativas. Y tengo un solo átomo de cromo, entonces este átomo de cromo sí o sí tiene que tener 6 cargas positivas. Está como cromo más 6. ¿Se entiende? Más allá de que era un caso especial el cromo. Con 2 y con 3 formaba el óxido cromoso y el óxido crómico respectivamente. O sea, con 2 formaba el óxido cromoso y con 3 el óxido crómico. Y con 6, este caso especial que era el trióxido de cromo. Vamos a formularla según Stock. La de Stock sí o sí siempre llevaba la palabra óxido de, en este caso, cromo, y entre paréntesis el estado de oxidación. ¿Con cuánto está? Acabamos de darnos cuenta de que está con más 6. Entonces, con números romanos, ponemos 6 entre paréntesis. ¿Le van cachando cómo es la onda?
óxido de cromo 6. Vamos con el cobre más 2. Fíjense, el cobre podía estar con más 2 o con más 1. Tiene esos dos estados de oxidación únicamente. Entonces se puede estar con 2 y con 1. Vamos a formularlo primero. Fíjense que está con más 2 acá y el oxígeno está con menos 2. Queda como está, ¿sí? Un átomo de cobre y un átomo de oxígeno. Si podía formar óxidos con 1 y con 2 es el más grande. Entonces, ¿cómo se va a llamar este óxido en la nomenclatura tradicional? Ahí dicen óxido cúprico, ¿están todos de acuerdo? Bueno, supongo que sí. Es el óxido cúprico, ¿sí? Porque está con el más grande. Óxido cúprico. O sea, con terminación ico. No. Óxido cúprico, Maggie. Claro, el 2 es el más grande, porque en este caso, en el caso del cobre, que tiene estado de oxidación 2 y 1, y forma óxidos con los dos, con el 1 va a formar el cuproso y con el 2 el cúprico. Exacto. Bien, nomenclatura de Stock. Óxido de cobre y entre paréntesis el estado de oxidación. Está con más 2, entonces con número romano le ponemos un 2 ahí. Bien, por atomicidad, ¿cómo va a ser? Monóxido de cobre. Muy bien. Monóxido de cobre. Lo mismo que veníamos hablando. Al estar solo no le ponemos monóxido de monocobre, sino directamente el nombre del elemento solo. ¿Sí? Monóxido de cobre. Bien, vamos a el siguiente, y ya nos queda un poquito. Esta tabla es un pedacito, ahí en la guía vieron que es mucho más grande, tienen para seguir ejercitando. Mi idea era hacer algunos como para mostrarles cómo hacer el razonamiento. Bien, vamos con este de hierro. Es un óxido de hierro y tengo un átomo de hierro y un átomo de oxígeno. El oxígeno está con menos 2, por lo tanto el hierro en este caso va a estar con más 2. Hierro con más 2. Y el hierro formaba óxidos con dos estados de oxidación. ¿Con cuáles eran? A ver si se acuerdan. Con 2 y con 3, muy bien. Entonces, si forma con 2 y con 3, el 2 es el más chico. ¿Cómo se va a llamar este óxido en la nomenclatura tradicional? Muy bien, óxido ferroso. Óxido ferroso. Terminación oso porque es el estado de oxidación más chico. Stock, como siempre, óxido de hierro y entre paréntesis el estado de oxidación. En este caso, 2. Y la atomicidad es lo mismo que veníamos haciendo en las anteriores. Tengo un solo oxígeno y un solo hierro. Entonces, monóxido de hierro. Vamos a hacer el último de este ejercicio. Ya después nos quedan 2 más y terminamos la clase. Óxido fosfórico. El fósforo. A ver si se acuerdan. ¿Con qué estados de oxidación formaba óxidos el fósforo? Ajá, con 5 y con qué otro. Porque el fósforo tiene 3, 4 y 5. ¿Con cuáles de esos formaba? Solamente con 2 de esos 3 formaba óxidos. Claro, con 3 y con 5.
Está con 3 y con 5 forma óxidos. Y acá me dice óxido fosfórico, termina en ico. Eso quiere decir que está actuando con el más grande. Y si formaba el fósforo óxido solamente con 3 y con 5, y la terminación ico me dice que está con el más grande, en este caso va a estar con más 5. ¿Se entiende el razonamiento? Como termina en ico, fosfórico, quiere decir que está con el estado de oxidación más grande. Al estar con el más grande y formar óxidos solamente con 3 y con 5, es obvio que está con más 5. Este razonamiento tienen que tener cuidado cuando estamos hablando de los halógenos, ¿se acuerdan? Que hacían o formaban óxidos con 4 elementos, ¿sí? El cloro, el bromo y el yodo. Pero el fósforo no es un halógeno, así que no hay problema. ¿Cómo va a ser la formulación? Y bueno, vamos a ver. Tenemos fósforo y tenemos oxígeno. El fósforo está con más 5 y el oxígeno con menos 2. Entonces, acá, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 5? 10. O sea que necesito 10 cargas positivas y 10 cargas negativas. ¿Cómo las obtengo? Multiplicando el oxígeno por 5 y el fósforo por 2, o bajando de manera cruzada, como hacíamos, los exponentes. Poniendo un 5 acá y un 2 acá. A ver que le voy a borrar porque se me hizo un despelote. Y así me queda formulado. Tengo 2 átomos de fósforo y 5 átomos de oxígeno. La nomenclatura tradicional ya la tengo, óxido fosfórico. La de stock es óxido de fósforo. Y entre paréntesis el estado de oxidación. Deducimos que era más 5, entonces acá entre paréntesis va un 5. Y me falta la de atomicidad. No, al revés. Pentóxido o pentaóxido de difósforo. Fíjate, primero iba el oxígeno. Tengo 5, entonces penta o pen directamente. Pentóxido, porque tengo 5 oxígenos, y fósforo tengo 2. Pentóxido de difósforo. Tengo 5 átomos de oxígeno y 2 átomos de fósforo. Pentóxido de difósforo o pentóxido de difósforo. ¿Se acuerdan? Este lo pueden encontrar por ahí también de esta manera, no simplificada. Fósforo 4, oxígeno 10. Sí, el mismo compuesto, el pentóxido de difósforo. Bien, ahí tienen un cuadrito para seguir practicando hasta el cansancio. El razonamiento es siempre el mismo. Habrán visto que acá estuvimos formulando de las 3 maneras. Obviamente, la nomenclatura sistemática o por atomicidad es la más fácil, porque yo no necesito saber de estado de oxidación. Directamente tengo que escribir lo que estoy leyendo. Esta es la más fácil. Cuando ustedes no sepan cómo formular un compuesto, y bueno, identificar, mejor dicho, porque si tienen el nombre por atomicidad es facilísimo formularlo, solamente tienen que escribir lo que están leyendo. Fíjense acá, pentóxido de difósforo, pentóxido, 5 oxígeno, difósforo, 2 fósforo. Si tienen que identificar el compuesto y no tienen clara la nomenclatura tradicional, que es bastante compleja, y no saben qué estado de oxidación es el que está actuando, y bueno, siempre tienen la vieja y querida nomenclatura por atomicidad. Vamos al último ejercicio, que dice escribir la fórmula y el nombre de los óxidos que se forman con los siguientes elementos. Y yo acá elegí 2 ejercicios que son el C y el D, que son de mercurio.
Que ahí del mercurio, ahora cuando terminemos le voy a hacer un comentario personal sobre el mercurio más 1. Fíjense en la tabla del mercurio, el elemento 80 de la tabla, solamente tiene 2 estados de oxidación. 1 y 2, más 1 y más 2. Entonces, vamos a formularlos. Vamos a formular los dos en paralelo ya. Acá está con más 1 y acá está con más 2. El oxígeno siempre está con 2 cargas negativas en ambos. Entonces, en el punto D ya está formulado. Es como está, porque tengo 2 cargas positivas del mercurio, 2 cargas negativas del oxígeno, es un átomo de oxígeno y un átomo de mercurio. Para el caso del punto C, del mercurio más 1, tengo 2 cargas negativas del oxígeno y solo una carga positiva del mercurio, o sea que necesito de 2 mercurios. Vamos a nombrarlos. ¿Cómo va a ser con la nomenclatura tradicional? Óxido y óxido. Si solamente tiene 2 estados de oxidación, con el más chico, ¿cómo va a ser? Óxido mercurioso. O mercuroso también puede ser. Y con el más grande va a ser mercúrico, terminado en ico. ¿Está? Vamos con la nomenclatura de stock. Los dos van a ser, óxido de mercurio. Óxido de mercurio. Con la diferencia de que, entre paréntesis, en el primero va a estar el estado de oxidación, que es 1, y en el segundo, un 2. Y por último, nos queda la nomenclatura sistemática o por atomicidad. ¿Cómo se va a llamar el primero? A ver si me lo escriben ahí. ¿Cómo se va a llamar el óxido del mercurio cuando el mercurio está con 1? Utilizando la nomenclatura por atomicidad. Monóxido de dimercurio, muy bien. Monóxido de dimercurio. ¿Y acá abajo? Cuando el mercurio está con 2. ¿Cómo se va a llamar? Monóxido de mercurio.